Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un honor, un placer para mí ser una vez más el instrumento de Dios, trayendo para ustedes una meditación que ha sido de mucha bendición para mí y la cual quiero que lo sea para ustedes también y que sea de impacto para esta semana. Quiero introducir el tema haciendo la siguiente reflexión, y es que vivimos en una sociedad merecedora de la ira de Dios. Vivimos en un mundo impío que ha endurecido su corazón para no creer la verdad de Dios. Un mundo que se inclina a aceptar la mentira y no solo eso, sino a predicarla. Un mundo que vive en pecado, que disfruta el pecado, que propaga el pecado, que prefiere vivir lejos de Dios con tal de vivir a su manera. En Génesis 1:1 nosotros leemos de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como creyente, eso es palabra de Dios, lo creemos. En cambio, el hombre, el incrédulo, la ciencia, se gasta miles y miles de millones de dólares al año que muy bien podrían ser invertidos en las necesidades del propio ser humano, tratando de buscar el supuesto origen del hombre, el supuesto origen de la creación. Se gasta ese dinero. Como resultado de esto viene la depravación. La depravación como resultado de la incredulidad del ser humano. Es una sociedad entregada al pecado y que ha recibido la retribución por el mismo. Por eso vemos la sociedad a veces escandalizado de las cosas que estamos mirando y percibiendo cada día. A pesar de las duras consecuencias terrenales de su desvío, el impío se aferra en su obstinado corazón a rechazar la luz del Evangelio de Jesucristo. Vivimos en un mundo decidido a hacer apología de las tinieblas, y este panorama luce sombrío, resultado de una sociedad enferma que tomó la decisión de vivir a su manera. Quiere y defiende el derecho a escoger el camino que le dicte la razón. Quiere y defiende el derecho de buscar el placer sin importar las consecuencias. Mire a su alrededor, voltee en este momento y se dará cuenta que el mundo ha enloquecido. Todos quieren vivir a su manera: libertad sexual, aborto libre, drogas libres, alcoholismo, cigarrillo, violencia, idolatría, etcétera, etcétera. Como creyente, como iglesia, tenemos una responsabilidad, así como la tuvo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, libro en el cual estaremos meditando en el día de hoy. Pero antes de entrar en el libro, quiero contextualizar. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo por el año 56 aproximadamente después de Cristo. En su tercer viaje misionero, se establece que fue escrita desde Corinto a los romanos, a Roma, capital del imperio. Presenta en su tema principal la idea de una justicia que viene de Dios. En otras palabras, que Dios justifica por gracia a los pecadores culpables a través de Jesucristo. Del versículo 18 del capítulo 1 al capítulo 3, verso 20, luego de introducir la justicia que proviene de Dios en el versículo 17, un tema que desarrollará más adelante entre los capítulos 3 al 5, pasa a presentar evidencias de la pecaminosidad del hombre y destaca la necesidad que tiene de esta justicia, la cual solo Dios puede proveer. Nos habla el apóstol del fracaso del hombre en alcanzar la justicia de Dios. Algunos creen agradar a Dios mediante sus obras y su conducta. Pablo proclama la falsedad de dicha postura. Presenta a Dios contra el paganismo, la inmoralidad y la religiosidad. Presenta un panorama de tinieblas sombrío de la sociedad que le tocó vivir. Sociedad muy parecida a la nuestra. Y es que vivimos en una sociedad malvada, como expresamos anteriormente, sin esperanza.
igual a la que tuvo que enfrentarse el apóstol. Es por ello que quiero invitarte a buscar en Romanos, el capítulo 1, versículos 17 y 18, para que podamos ver juntos y entender la podrida sociedad que enfrentó Pablo, para que podamos ver juntos la pecaminosidad del hombre y hagamos una comparación con nuestra sociedad actual y actuemos en consecuencia a la luz de la palabra. El tema de hoy se titula Origen y consecuencia de la ira de Dios. Y vamos a introducirle leyendo versos 18 y 19 del libro de Romanos. Dice así: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A Dios, el Dios santo, santo en términos inalcanzables por nosotros, ha sido ofendido en su santidad. Y como resultado viene la ira de Dios. Y el versículo 18 lo introduce con una conjunción cuando establece porque la ira de Dios, conectando con el versículo 16-17 que el apóstol había expresado anteriormente, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Introduce la razón, la primera de las razones por la cual viene la ira de Dios. Y es por ello que quiero compartir contigo, amado hermano, en el día de hoy, 3 elementos relacionados a este tema. El primero es que la ira de Dios nace por causa del pecado del ser humano. Su santidad ofendida. La santidad de Dios ha sido ofendida por el pecado del ser humano. Y esta conjunción del verso 18 conecta, como dije, los versículos 16 y 17. Sigue diciendo, se revela, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Se revela es una palabra griega que se escribe y se pronuncia calupto, apocalupto, y se puede traducir como quitar la cubierta, revelar o descubrir o manifestar. En este verso está escrita en tiempo aoristo, voz pasiva. Quitar lo que cubre, cubrir o revelar es el sentido. Cuando habla de la impiedad en este verso, se hace referencia a la falta de reverencia y devoción hacia Dios, hacia el Creador. Cuando habla de injusticia, es el resultado de la impiedad, una falta de conformidad al carácter y a la ley de Dios en pensamiento, palabras y hechos. Sigue diciendo que detienen la verdad. El hombre hace todos los intentos por aferrarse a su pecado, o sea, a la mentira. Y aunque la verdad le ha sido revelada en la mente, a través de las escrituras y a través de la creación, aún así prefiere no creer. Seguimos avanzando y vemos en el versículo 19 que se introduce una segunda conjunción que presenta a su vez la segunda razón por la cual viene la ira, o la razón por la cual viene la ira. Porque les es manifiesto, vamos a leerlo de nuevo, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, no creen porque no quieren creer, porque Dios ya se ha manifestado, Él mismo se ha manifestado en su conciencia, en la creación y a través de su revelación escrita. Amado hermano, la ira de Dios es el resultado de la santidad ofendida de Dios. Pero recuerda siempre esta frase, el justo por la fe vivirá. La ira de Dios no solo nace
por la santidad ofendida, sino que la ira de Dios se sustenta en la dureza del corazón del hombre. Y es el segundo punto que quiero compartir contigo. Vamos a leer los versos 20 al 23. Dice así la palabra: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pero no solo eso, sino de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron al Creador por la creación. El versículo 20 se introduce con otra conjunción. Es la tercera razón por la cual la ira de Dios se sustenta en este caso, que es porque ya Él se ha revelado. Y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Ya Dios se ha revelado. Y el Salmo 19, versículo 1 al 4, no podía ser más contundente cuando dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Este verso 20, cuando hace referencia a las cosas hechas, utiliza una palabra griega que se escribe y se pronuncia poema. O sea, la creación misma es suficiente para dejar al hombre sin excusa. Pero Dios no se quedó ahí, sino también que dio su revelación escrita. Cuando Juan dice, en el verso 17 del capítulo 17, en boca de Jesucristo, dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la Sagrada Escritura, la Biblia, es la revelación escrita, es la verdad escrita de Dios. Pero Dios también se reveló de una manera especial en Cristo. Dice el propio Jesús, dice Juan, más bien en el capítulo 1, verso 18, leyendo en Biblia las Américas, me encanta esta versión cuando dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Cristo es la exégesis de Dios. Cristo viene a revelar a Dios. Es la máxima revelación. A pesar de toda esta evidencia que hemos compartido con usted, el hombre se ha negado a glorificar a Dios. Se ha negado a doblegar su corazón. El verso 21 y 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, Dios da por hecho que la han conocido. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Podemos denunciar, o Pablo, mejor dicho, denuncia la grosería de la idolatría, de los que, aunque tienen ojos, no ven, porque no quieren ver. La luz les molesta, pues descubre sus malas obras. Por tanto, escogieron vivir siendo enemigos de Dios antes que glorificarle. El versículo 21 introduce una conjunción deductiva cuando dice: pues habiendo conocido a Dios. Es una deducción. El hombre es consciente de la existencia y el poder de la deidad del Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos.
el cual tiene o merece de nosotros la alabanza, la adoración, que le glorifiquemos, que le honremos, pues para eso fuimos creados. Como resultado de esta decisión, el necio corazón, dice el verso 21, del ser humano fue entenebrecido. Y es que apartarse de Dios, mi hermano, da lugar a las más densas tinieblas. Se hicieron sabios, se hacen creer sabios. El hombre racionaliza su pecado, demuestra su necedad total al creer en su propia filosofía acerca de Dios, de la creación y de sí mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, el hombre prefiere inventar su propia filosofía, su propia creencia y crearse un Dios a su imagen y semejanza, o sea, adaptado a su realidad. Inventar el origen de la creación por su razonamiento, por lo que ellos entienden, y no por lo que Dios ha revelado. Por eso surgen las religiones idolátricas, las religiones, ¿verdad?, que hacen apología de las imágenes y del culto a la persona, al dinero, etcétera, etcétera. En tercer lugar, amado hermano, la ira de Dios tiene como consecuencia, o sea, trae consecuencias para el ser humano. La ira de Dios nace, como dije al principio, en la santidad ofendida de Dios. Se sustenta en la dureza del corazón del hombre y tiene consecuencias para el hombre. Veamos el verso 24. Dice, por lo cual, ahí viene una resolución. O sea, cuando habla de por lo cual, aquí está conectando lo que ha dicho. O sea, como resultado de lo que vengo diciendo, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, Dios los ha entregado como resultado de su dureza, de su pecado, de su decisión. Y una prueba de ello la vemos en lo siguiente. Los versículos 24, 26 y 28 repiten una misma frase. Dios los entregó a las consecuencias de lo que ellos escogieron. Dios los entregó. Eso es lo que vamos a ver en esos versos. Verso 24 dice, lo repito de nuevo, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se entregaron a la inmundicia. Término empleado para referirse a la materia putrefacta. Imagínense el concepto que tenía Pablo de aquella sociedad, la cual es idéntica o peor, ¿verdad? O sea, la nuestra es idéntica o peor a aquella. Materia putrefacta, entregados a la inmundicia. Esta palabra hace referencia a la inmundicia, a la inmoralidad sexual más bien. Esta es una expresión judicial del griego que se emplea para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de una sentencia. Dios los entregó para que recibieran el pago. Concupiscencia aquí son los deseos del corazón, deseos malos, sensuales, es el contexto. Seguimos avanzando. El versículo 25 establece, y vamos a leerlo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice el apóstol. Fueron entregados también no solo a la inmundicia, sino a la mentira. Es una abierta negación de la existencia de Dios y a sus derechos de ser obedecido y glorificado. O sea, cuando el hombre inventa filosofía para negar a Dios y crear su propio Dios, es una negación
disfrazada, directa e indirecta, como usted le quiera poner. Decidieron mejor honrar la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Pero no solo eso, sino que fueron entregados a las pasiones vergonzosas y antinaturales que establece el versículo 26 y 27. Porque por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 26 es contundente. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, recibiendo en sí, dice el verso 27, la retribución por su pecado. Es como aquí podríamos aplicar la ley de la siembra y la siega, la siembra y la cosecha que establece Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo cuando dice el apóstol en Gálatas: y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vivimos en una sociedad entregada a las pasiones, a las consecuencias de su malvado corazón. Por eso vemos el auge de lo antinatural. Ya no es solamente gay y lesbiana, ahora es LGTBQI+. Pornografía por doquier, como resultado enfermedad de transmisión sexual por doquier, impureza. Se hace apología de los pecados sexuales y son defendidos de una manera abierta. El mundo quiere libertad para hacer con su cuerpo lo que bien le parezca. No solamente eso, sino que fueron entregados a una mente reprobada, dice el verso 28 al 31. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los entregó a una mente reprobada. Es una traducción de una palabra que significa no pasar la prueba. Una mente que no pasa la prueba de la santidad de Dios, que no pasa la prueba de la voluntad de Dios. Una mente en constante conflicto consigo mismo y con los demás, como lo muestra la lista que termina el capítulo. Verso 29 al 31 leemos: estando atestado de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, o sea, Pablo da por hecho que lo han entendido, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, o sea, no solo desafían a Dios, sino que se apandillan, crean su partido y también se complacen con los que practican la maldad. Como resultado de esta mente en conflicto tenemos un mundo desigual. Un grupito lo tiene todo y la minoría no tiene nada. El 85% de las riquezas la controlan 15 países, mientras Haití, África subsahariana sobre todo,
países con tantas necesidades, y el ser humano no mira hacia allá para ir en auxilio, porque tiene una mente reprobada. La violencia, el auge de la violencia, las guerras, los rumores de guerra no paran. A nuestro alrededor vemos el auge de la violencia que nos ha tocado muy de cerca como nación. Corrompidos, perversos, eso es el resultado del hombre por haberse apartado, por haberse rebelado contra Dios. Recordemos, amado hermano, lo que establecimos al principio. La ira de Dios nace por causa del pecado del hombre. Se sustenta en la dureza del corazón del hombre. Tiene consecuencias para el hombre. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la iglesia ante este panorama sombrío? La iglesia está llamada a vivir en santidad. Está llamada a ser suyo, 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Debemos reconocer, estar conscientes de lo que somos, de nuestra posición. Real sacerdocio, nación santa, fuimos apartados para Dios, adquiridos por Dios para que anunciéis, o sea, para que proclamemos la luz en las tinieblas, para que proclamemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz, como establece Colosenses, para que iluminemos este mundo con el poder del Evangelio y nuestro testimonio. Recuerda, amado hermano, que la ira de Dios es el resultado de su santidad ofendida. Pero a pesar de ello, el justo por la fe vivirá. Quiero concluir esta meditación con una ilustración, una pequeña anécdota. Una noche un hombre caminaba por las calles oscuras de su ciudad natal. Llevaba una lámpara de aceite en sus manos. Era una noche muy oscura. Las tinieblas se podían palpar, no había estrellas ni luna. El hombre de pronto se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta que es Juan, el ciego del pueblo, y le dice: ¿qué haces con una lámpara para ver el camino? Tú eres ciego, tú no puedes ver. El ciego le responde: yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco de la oscuridad de las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. ¿Pueden los demás, amado hermano, ver luz a tu paso? ¿Estás siendo guía en un mundo en tiniebla o eres uno más? La iglesia está llamada a ser luz de este mundo. Primeramente, con el poder del Evangelio y segundamente, con el testimonio que respalde tu palabra. La ira de Dios es el resultado de la santidad ofendida. El hombre le ha ofendido, pero el justo, por la fe, vivirá. Dios te bendiga y espero que este mensaje breve haya sido de impacto para tu vida y que podamos transformar por medio de la palabra y de nuestro testimonio la oscuridad en luz. Bendiciones.